Como le anticipó Bexa, es una serie que está enfocada no en reparar las metidas de pata que cada uno de nosotros hemos hecho, sino que es una serie preventiva con el propósito de que aprendamos a tomar mejores decisiones día a día. Entonces, para ir comenzando, a todos nos gustan las historias, ¿cierto? ¿Les gustan las historias, escuchar historias? Yo hoy les voy a contar una historia espectacular. A todos nos gustan las historias, nos encanta escuchar historias, por eso nos gusta tanto ver películas, por eso nos gusta tanto estar metido ahí viendo una serie en Netflix, o simplemente tomar un libro y leer una historia, una novela. Nos gustan las historias. Todos de alguna manera nos atraen las historias. Sin embargo, hay una diferencia y hay algo que nosotros no nos percatamos, que tú y yo constantemente estamos escribiendo una historia. Nos gusta ver las historias donde nosotros no somos los protagonistas, pero tú y yo estamos escribiendo una historia y el protagonista principal de esa historia eres tú, soy yo, en cada una de las historias que contamos. Entonces, es muy importante estar atento a la historia que tú y yo estamos contando día a día. ¿Cuál es la historia que a ti, cuál es la historia que a mí nos toca contar? Hay historias que son buenas, ¿no? Lo vemos en las familias, por ejemplo. Nos juntamos en la familia, típico junta familiar, así con los papás, los nietos, los abuelos, y están todos los tíos. Y alguien cuenta la historia, y ves que hay veces que te juntas y alguien vuelve a contar la historia, y si hay alguien nuevo en la familia, oye, dale tú, cuenta la historia, cuéntale la historia que pasó. Y todos la sabemos, pero queremos volver a escuchar. ¿Cómo los abuelos se conocieron? ¿Cómo los papás se conocieron? ¿Cómo fue una historia? Y hay historias que son emblemáticas que contamos y nos gusta escuchar esas historias, nos gusta darnos vuelta por medio de esas historias. Y cuando alguien está contando una historia, cuenta aquello que ha vivido. Aquello que ha vivido. Y eso es fundamental a la hora de tomar nuestras decisiones, porque cuando alguien está contando una historia, no sabe que la historia tiene que ver con algo, con un momento actual del cual estamos viviendo. El momento actual en el que tú estás hoy día está relatando una historia que contarás a futuro. Ya esta sea una buena historia o se vuelve una mala historia, tiene que ver con las decisiones que tú y yo vamos a ir tomando día a día para ir contando esta historia. Así que nuestra historia es el momento actual y tú y yo escribimos nuestra historia paso a paso y vamos contando nuestras historias. Durante esta serie, en la primera parte de la serie, estuvimos hablando que era importantísimo conectar estas dos frases: buenas preguntas y buenas decisiones. Hay que conectar. Lo que pasa es que nosotros a veces no conectamos estas dos cosas, pero debemos conectar las buenas preguntas con las buenas decisiones, porque para tener y tomar buenas decisiones necesitamos tener buenas preguntas, hacernos buenas preguntas. No es suficiente mirar al futuro y decir qué va a pasar. Eso no nos garantiza una buena decisión. Para garantizar buenas decisiones es bueno hacernos buenas preguntas, y en esta serie hemos estado haciéndonos preguntas que nos ayuden a tomar buenas decisiones. El hilo conductor de esta serie es que tú y yo comencemos a hacernos buenas preguntas. Hazte buenas preguntas. Responde honestamente a esas preguntas. Responde honestamente. Porque de pronto no sacas nada con hacerte buenas preguntas si te vas a engañar a ti mismo, como lo veíamos en el mensaje anterior. Y luego que te hace esas buenas preguntas, luego que te responde honestamente, actúa coherentemente de acuerdo a eso. Y eso es lo que vamos a poner en práctica durante toda la semana. También decíamos que nosotros no somos las únicas personas impactadas con nuestras decisiones. Tú y yo no somos las únicas personas que somos impactadas con las decisiones. En otras palabras, cuando tú tomas una decisión, afectas
positiva o negativamente al resto, impactas al resto. No es que tú tomaste una decisión y solo tú te llevarás las consecuencias o los beneficios. Impactarás a los demás, impactarás a otros. Y eso es muy importante que estemos conscientes de eso. Y veíamos un proverbio de este hombre sabio, Salomón, que había dejado ahí y decía, y esto era bueno que ustedes se lo aprendieran, supongo que se lo aprendieron, ¿no? Dice, el prudente ve el peligro y lo evita. ¿Sí? Así como los animalitos que estaban ahí. El tipo sabía que era un cocodrilo, pero se metía. El prudente ve el peligro y lo evita. Y el inexperto, ¿qué hace el inexperto? Ve el peligro, hace lo mismo que el otro, lo ve, pero sigue adelante. ¿Eres de esas personas que ve el peligro y sigue adelante? ¿O ve el peligro y lo evita? Y sufre luego las consecuencias, ¿no? Veíamos que la primera pregunta que nos hicimos es la pregunta de la integridad. La pregunta de la integridad se trata de, ¿estoy siendo honesto conmigo mismo? Los chilenos diríamos, ¿estoy siendo honesto conmigo mismo? ¿La dura? ¿De verdad? ¿Realmente estoy siendo honesto conmigo mismo? Porque decíamos, mira, somos expertos en engañarnos a nosotros mismos, en vendernos malas ideas. Somos expertos en eso. Entonces, ¿estoy siendo honesto conmigo mismo? ¿Realmente? Y eso era lo que habíamos visto la semana pasada, está en YouTube, pueden verlo en nuestro canal, pueden ver el mensaje si no lo vieron. La pregunta de hoy es la siguiente, y le llamamos la pregunta del legado. La primera, la pregunta de la integridad. La segunda, la pregunta del legado. Y ya van a entender por qué. Porque tiene que ver con esto, miren. ¿Qué historia quiero contar? Por eso les hablaba de la historia recién. ¿Qué historia quiero contar? ¿Qué historia quieres contar de tu vida? ¿Qué historia es la que tú quieres contar de tu vida? ¿Estás preparando alguna historia en tu vida? ¿Estás trabajando en alguna historia en tu vida? Recuerden, es importante estar atento a la historia, porque está ocurriendo en un momento actual. La historia de tu vida está ocurriendo en el momento acción, en el momento actual que tú estás viviendo. Piensa esto. Vamos a poner un ejemplo. Tu jefe te dice, necesitamos mentirle al cliente. No tenemos el producto, no tenemos lo que tenemos que entregar, entonces necesitamos mentir. Tú le haces caso a tu jefe, le mientes al cliente, el cliente te descubre, te acusa y a ti te despide. Eso es una historia. O tu jefe te dice, miéntele al cliente, y tú te niegas a hacerlo, y tú dices, no voy a mentirle al cliente, no lo voy a hacer. Y tu jefe va y dice, ok, si no vas a hacer lo que te pedimos, entonces te despido. Las dos historias, los resultados no son muy buenos. Los dos te despidieron. Pero ¿cuál historia es mejor? ¿Cuál de las dos historias es mejor? ¿La primera o la segunda? ¡Qué buena historia, hijo! ¿Por qué te despidieron? No, es que me pilló el cliente mintiéndole. O me despidieron porque yo mantuve mis valores, decidí no mentirle al cliente. ¿Cuál historia es mejor? Y así, tú y yo estamos expuestos a contar una historia día a día acerca de nuestra vida. Hay veces que tú y yo tenemos que tomar decisiones bajo presión. Estamos tomando decisiones todo el tiempo estamos tomando decisiones. Hay veces que ni siquiera tratas de hacerte las preguntas, a lo mejor vas a estar mientras estás tratando de acordar cuál es la primera pregunta de la primera parte de la serie, cuál es la segunda. Y hay veces que tienes que tomar decisiones bajo presión. Y emocionalmente eso nos carga. Y tú y yo hemos tomado decisiones en las cuales nos hemos arrepentido y decisiones que tú dices, no debía haber ido, no debía haber hecho esto, no debía haber dicho esto, no debía haber participado. Y luego nos lamentamos por esas decisiones. Tú y yo hemos tomado decisiones que luego nos hemos lamentado. Entonces,
estamos bajo presión y comenzamos a decidir y comenzamos a tratar de que esto pasa y empezamos a meternos en un asunto emocional. Y antes de hablar de eso debemos entender de que nuestra historia, tú escribes tu vida, tu historia, una decisión a la vez. Una decisión a la vez tú vas escribiendo la historia. Por lo tanto, a veces estás presionado, a veces emocionalmente estás cargado y tienes que tomar decisiones. Piensen en esa persona que se enamoró fácil y rápidamente, ¿la conocen? A lo mejor eres tú mismo, ¿no? Que, mira, conoció a alguien y al otro día está enamorada. Y esa persona ve a otra persona y suena música de fondo. Está súper enamorado y dice, me voy a casar. ¿Te vas a casar también? Me voy a casar. ¿Por qué? Porque estoy enamorado, porque mi corazón me lo dice. ¿Qué dijimos del corazón la semana pasada? Que el corazón era engañoso. Entonces, la decisión es tan rápida, hay tanta presión que necesitas tomar una pausa. Necesitas tomar una pausa para poder tomar esa decisión. Pero quizás no alcanza a tomar esa pausa y empieza esto de llevarte emocionalmente. De hecho, los psicólogos a ese tipo de decisiones, cuando vemos personas así, sobre todo con el amor, pero también puede ser con una compra, con alguna cosa así, los psicólogos le llaman el enfoque de la ilusión. El enfoque de la ilusión. Nos enfocamos tanto en esa ilusión que nos quedamos pegados ahí. Otro nombre es focalismo. Entonces nos enfocamos en esa decisión. Pensamos que eso debe ser. No nos importa ninguna opción más, no nos importa nada más, sino solamente eso. A veces eso es bueno. No digo que sea una mala decisión o que esa persona no sea la correcta. Puede ser una buena decisión, pero es importante hacer una pausa, porque esto es lo que nos pasa. Nos pasa lo siguiente: cuando debemos tomar una decisión en un entorno emocional cargado, estamos bajo presión, las emociones están disparadas, ¿qué pasa? Pensamos en términos de opciones y no de nuestras historias. En otras palabras, es una buena opción para mí. Cuando está esa persona enamorada, nunca había sentido lo que siento hoy. Esa mujer es maravillosa. Ese hombre es maravilloso. Todo es perfecto. Mira, no tiene ninguna falla. Oye, pero ¿hay visto algo malo en...? Nada. Es perfecta. Es perfecto. Estamos viendo nuestras opciones. Tengo una buena opción. Emocionalmente, tengo una buena opción. Y empiezo a mirar opciones. Pero no empiezo a pensar en nuestra historia. En la historia que me toca contarles. Y así empezamos con una compra, cuando estás emocionado, y los vendedores son especialistas en venderte la emoción, en que tú emocionalmente decidas. Y ojo, no están mal las emociones. Quizás la decisión tampoco está mal, pero ellos saben lo que están haciendo contigo y tú te emociona y estás en esa compra. Tú estás viendo, esto me sirve, esto me va a funcionar, ¿no? Este televisor nuevo, por fin el otro lo voy a poder poner en el baño, ¿no? Entonces, todas esas decisiones tú estás viendo opciones, pero no estás pensando en la historia. No estás pensando en la historia que tú quieres contar. Siempre vamos a lo mismo. ¿Qué historia es la que quieres contar? Y eso te digo, considera tu historia. Ante las decisiones, sobre todo cargadas emocionalmente, considera la historia que quieres contar. ¿Cuál es la historia que quiero contar en mi vida? ¿Qué historia es la que voy a contar? Por eso es necesario que hagamos una pausa. Por eso es necesario que pensemos. Por eso es necesario que nos hagamos esta pregunta. Por eso es necesario que veamos esta serie. Consideremos nuestra historia. Porque Dios sí considera tu historia. Dios considera tu historia, considera mi historia. Tu historia la considera. Él ha considerado la historia de la humanidad. Tanto la consideró que permitió que esa historia quede escrita. Queda escrita en lo que nosotros conocemos con nuestras Biblias.
quedó escrita, la dejó escrita para que nosotros sepamos. Y mira, tanto consideró nuestra historia que permitió en su historia que nosotros podamos ver las rosas y las espinas. No puso solo cosas buenas o historias bonitas. Hay historias horribles para que nosotros sepamos y digamos, mira, hey, debo considerar mi historia. Dios considera tu historia, tú considera tu historia. Debemos considerar la historia. Y hay una historia que a mí me encanta. De verdad, es una de las historias que más inspira mi vida. Desde principio a fin. Y yo les recomiendo, por supuesto voy a tener que avanzar rápido en esta historia porque es bien larga. No sé si tienen tiempo. Pero sí sería bueno que tomes un tiempo y la leas. Es de esas historias que yo me pongo a leer y ya, bueno, ahí les voy contando. Y estoy hablando de la historia de José. ¿Sí conocen? José, a lo mejor está relacionado, a lo mejor es una persona de iglesia y la conoces, o a lo mejor no. La historia de José es fantástica, de todas maneras te va a gustar. La historia de José, el soñador. De hecho, mientras escribía el mensaje y todo, estaba cantando la canción de fondo que cantan los niños arriba. El soñador José. Y yo sé que a ustedes ya les va a quedar pegada. El soñador José. Mira, la historia de José es muy interesante. Parte donde, a ver, ¿se acuerdan de Moisés? Moisés, ahí están los egipcios y todo, y luego ellos eran esclavos del faraón y él logra escapar de Egipto. Sí conocen esa historia, ¿cierto? 400 años antes, esta historia nos cuenta por qué el pueblo hebreo estaba en Egipto. Entonces, 400 años antes, había un hombre llamado José, un muchacho de 17 años, y que él era el menor de 11 hermanos que tenía. Él era el menor de esos 11 hermanos en ese tiempo, y resulta que nuestro protagonista era bastante presumido. Presumido muchísimo. ¿Por qué? Porque era el favorito de papá. Favorito de papá, y bueno, era el favorito porque también su papá era el hijo que había anhelado de su esposa favorita. Así que ojo con los favoritos. Esposas deberían tener una sola, pero hijos no tengan hijos favoritos. No tengan hijos favoritos. Eso es muy normal que ocurra. No tengas hijos favoritos porque las rencillas que luego existen por años. Y esta historia nos va a enseñar parte de eso. No tengan hijos favoritos. Y este era el favorito. Y encima era presumido. Y el papá le regalaba hasta ropa diferente, le regalaba. Él era el súper favorito. Entonces sus hermanos, muchos ya mayores que él, mucho más mayores que él, ellos trabajaban juntos y él encima era un muchacho presumido, era un soñador. Por eso se le conoce como el soñador y van a saber por qué es soñador. Entonces, este José un día tuvo un par de sueños y se los fue a decir a sus hermanos. En uno soñó con unas ramas, en otro soñó con unas estrellas, y el punto es que él les contaba, soñé tal cosa, hermanos, con su linda ropa y sus hermanos trabajando quizás. Soñé algo y encima lo acusaba al papá, sí, un desastre. Entonces él dice, soñé algo, ¿y qué soñaste, Josecito? Y decía que estaban 11 estrellas y yo estaba en el centro y me adoraba. Tú piensas en eso, hermano, el favorito, el mimado, el que le dan todo y más encima sueña presumido y que nosotros le vamos a servir. Y por supuesto le agarraron mal. Voy a avanzar. Entonces luego, un momento, tienen la oportunidad, salen con él y tienen la oportunidad de hacerle daño y lo golpean y todo, y resulta que al final deciden matarlo. Uno de ellos dice, no lo vamos a matar. Si no lo mataron, vieron que venía unos esclavistas que venían por ahí, así que dicen, mejor idea, no lo matemos, vendámoslo. Igual malo, hermano, pero era mejor que matarlo. Entonces lo vendieron. Y lo vendieron a estos esclavistas y dijeron, ahora qué vamos a decirle a papá. Mira, digámosle que una fiera lo atacó, aquí está su ropa, la mancharon de sangre y se la llevaron al papá y se la dieron a su papá.
Y le dijeron, nuestro hermano José ha muerto por una fiera, una bestia, y bueno, aquí está su ropa y aquí está. Desde ese momento, sus hermanos, los hermanos de José, se convirtieron en mentirosos de por vida. Y esto es muy importante porque nunca te conviertas en un mentiroso de por vida. Porque es una mentira que tienes que sostener. Y para sostener una mentira, ¿qué tienes que hacer? Seguir mintiendo. No te conviertas nunca en un mentiroso de por vida. Mira, en el largo transcurso de mi vida, no soy tan viejo, pero desde chico que hago consejerías y todo eso, he visto mentiras en las familias, 15, 20 años de mentiras. Mentirosos de por vida. Cualquiera sea tu decisión, nunca te conviertas en un mentiroso de por vida. Entonces, bueno, volvamos a José. José José es encerrado en ese lugar, o sea, se lo llevan, lo habían puesto en un pozo primero, luego se lo llevan estas personas y al final termina en la casa de Potifar, siendo un esclavo en la casa de Potifar. ¿Quién era Potifar? Potifar era un hombre importante, era el jefe de la guardia del faraón, un hombre importantísimo en ese lugar. Era un hombre importante, que era Potifar. ¿Y qué pasa? José se encuentra en un gran dilema y él tiene que tomar una decisión. O voy a ser víctima de las circunstancias, porque vamos, secuestraron su historia, ¿no? Más allá de lo presumido que haya sido, sus hermanos secuestraron su historia. Entonces él estaba ahí y él podía hacer, voy a ser una víctima de las circunstancias y ahora voy a ser un esclavo y voy a hacerlo mal, o voy a decidir hacer las cosas bien. Y él decide hacer las cosas bien. Y dice la palabra que el Señor estaba con José todo el tiempo. Entonces él decide hacer las cosas bien, entonces empezó a trabajar tan bien que Potifar se empieza a dar cuenta que, oye, este hebreo es muy buen trabajador y además es muy inteligente, así que lo voy a poner a cargo de aquellas cosas que necesito que haga. Entonces Potifar comienza a darle mayor valor, mayor fuerza a lo que él debía hacer, a las cosas que él tenía que hacer. Así que Potifar lo pone a cargo de toda la casa. Potifar lo pone a cargo de todo lo que él debía hacer. Interesante, ¿no? O sea, siendo un esclavo vendido, y de pronto pasas a ser el encargado de todo. Pero hasta ahí la historia, después de ser vendido esclavo, la historia se está poniendo buena. O sea, mi fidelidad me está ayudando ahora a estar mejor parado. Entonces la historia se empieza a poner bastante buena. ¿Qué pasa? Aparece la que no tiene que aparecer. La esposa de Potifar, que ni siquiera sabe el nombre, así que le damos así la señora Poti. La esposa de Potifar aparece en escena y ella dice, uy, un hebreo, bonito, trabajador. Entonces le empieza a echar el ojo. Así como cuando se ponen las señoras Poti, ¿no? Se pone a mirarlo y todo. Entonces va y se le presenta y le dice, duerme conmigo. José le dijo, no tengo sueño, no. Le digo así. Digo, duerme conmigo. Y José, no, duerme conmigo. Duerme conmigo. Y José como, no. Y aquí ocurre algo súper interesante que nosotros debemos practicar. José empieza a ensayar su historia en voz alta. Empieza a pensar la historia en voz alta. Entonces José empieza a responderle, y yo parafraseé una historia, pero luego les voy a mostrar la original. Dice así: señora de Potifar, señora Poti,
como le pusimos nosotros. Llegué a esta tierra como un esclavo. No tenía derechos ni futuro. Su esposo me compró. Hice todo lo posible para servirle bien. Gracias a mi trabajo y Dios, he ganado la confianza de su esposo. Me ha puesto a cargo de toda la casa. Esa era la historia más o menos que estoy parafraseando, que más o menos él empieza a ensayar su historia. Mira, esta es mi historia. Hasta aquí mi historia va bien. Mira lo que dice la escritura. Dice, mire señora, mi patrón ya no tiene que preocuparse de nada en la casa, porque todo me lo ha confiado a mí. ¿Saben qué, señora? Esta es mi historia y se está poniendo buena. Señor, el jefe de aquí, su esposo, me ha confiado todo. En esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada, excepto meterme con usted, su vieja cochina. No le dijo así. Le dijo, excepto meterme con usted, que es su esposa. Y él ensaya, esto es muy bueno, ensaya su historia antes de tomar una decisión. ¿Qué hago en la pausa cuando estoy cargado emocionalmente? ¿Qué hago en la pausa? Considera tu historia. ¿Qué historia quiero contar? Por eso es la pregunta del legado. ¿Qué quiero dejar? ¿Qué historia quiero que se cuente de mí? ¿Que caí fácilmente? Y él ensaya esto en voz alta y se lo dice a ella. ¿Qué sigue? ¿Cómo podría yo cometer la maldad de pecar así contra Dios? Porque también se hacía la pregunta de integridad, ¿no? Entonces, vamos a considerar dos historias. Una fue la real, la otra no. Pero vamos a ver la primera historia. La primera historia diría así: su esposo me dio una oportunidad, así que le fui fiel a él y a Dios, que me cuida. Miren, me dieron una oportunidad y fui fiel. Y voy a seguir siendo fiel. O la otra historia: su esposo me dio una oportunidad única, así que me aproveché de su confianza y me metí con usted. O con su esposo. ¿Qué historia es mejor? ¿Cuál es la historia mejor? ¿Qué historia quiero contar? ¿Cuál es la historia que quiero contar en mi vida? ¿O voy a hacer de que estoy contando mi historia y voy a tener que saltarme algunas partes? Mi historia. A pesar de que, por ejemplo, mi esposa me conoce toda la historia, pero yo hay parte de mi historia que las quisiera saltar. Y uno quiere brincar, esta parte no la quiero contar. Bueno, la saben todos, pero no evito. Y cuando tengo la oportunidad, evito contar historias, partes de mi vida. No las quiero contar. Pero yo decidí, no quiero saltarme en más etapas de mi vida, porque considero mi historia. Y quiero contar una historia buena. ¿Qué historia quieres contar? ¿Qué pasó? José, la señora Poti se enojó. Así que José hizo lo que todos los hombres debemos hacer cuando somos seducidos por una mujer, que no sea tu esposa. Si es tu esposa, no. Si no es tu esposa, en el hecho de que estés casado, y jóvenes, si es una mujer y no estás casado, José hizo lo que todos debemos hacer: huir. No puedes relacionarte, no puedes convencer, no puedes. Cuando esta se puso loca, señora Poti, José huye de ahí y ella lo alcanza a agarrar, incluso parte de su ropa y todo, y él huye, pero luego ella fue y gritó el escándalo y dijo que José había tratado de violarla. Vamos, la historia de José iba súper bien. Nuevamente se la están secuestrando. Y ahora esta mujer lo acusa de violarla. Potifar, que yo creo que conocía a su esposa. Yo creo que sí conocía a la señora Poti. Porque él pudo haberlo matado, pero no lo hizo. Lo mandó a la cárcel. Y ahí nuevamente José, que venía con una buena historia, que primero le habían secuestrado su historia, luego él
es víctima de esto, pero él decide hacerse cargo y decide hacer las cosas bien, logra buenos resultados, pero ahora nuevamente secuestran su historia y termina en la cárcel. Yo creo que ahí en ese momento José tuvo muchas ganas de pelear con Dios. Y seguramente le habrá reclamado, seguramente habrá sufrido. Seguramente le dijo muchas cosas como tú y yo. Algunas veces lo hemos hecho, que hemos peleado con Dios, pero Dios, ¿cómo es posible que me esté pasando a mí? Vengo haciendo las cosas bien y nos esté pasando esto. Esta semana, mirando los números y las cosas de la iglesia, yo en un momento me preguntaba, ¿cómo es posible, Señor? Y empecé a pelear con Dios. Y es bueno que pelees con Dios, pero que luego estés atento a lo que Él dice. Porque Dios también es como un papá, y si nosotros le hacemos un berrinche a Dios, es mejor hacer un berrinche a Dios, en este caso a tu esposa, a una persona que ama, hazle un berrinche a Dios. Yo le hice un berrinche a Dios esta semana, y digo, ¿cómo es posible? Financieramente en la iglesia New Life, ¿cómo es posible que no podamos sostenerla mes a mes? ¿Cómo es posible que somos cuidadosos? Ahora Bexa lo decía, somos cuidadosos, transparentes, mostramos esto, no manipulamos, no usamos la escritura. ¿Cómo es posible que no podamos cubrir los meses mensualmente? O sea, no podamos cubrir los costos. Papi, nosotros hacemos las cosas bien, y aquí donde uno se pone, no estoy orgulloso de esto, ¿por qué otros sí? ¿Por qué nosotros no? ¿Por qué otros manipulando y haciendo un montón de cosas lo logran? Y encima iba manejando y paso por afuera de un lugar que yo le mostré un video hace un tiempo. Y yo, y venía peleando, y mi esposa se sumó a la pelea conmigo. No conmigo, sino con Dios. ¿Por qué? Mientras manejaba para acá, pensando en la historia y pensando en la historia que quiero contar, empecé a ensayar la historia. ¿Cómo sería la historia? Nosotros somos fieles como iglesia. Todos nosotros, estoy hablando como iglesia, no Mauricio. Somos fieles como iglesia. Cuidamos, tratamos de hacer las cosas bien y todo. Y de pronto decimos, Dios, ayúdanos. Y decimos, no, ¿sabes qué más? Hagamos las cosas como lo hacen los demás. Entonces ahora sí manipulemos, usemos la escritura, no importa el contexto, pero ponemos ahí Malaquías, ponemos esto y empezamos. ¿Hacemos eso? ¿Esa es la historia que queremos contar? O, Señor, ayúdanos. Y así nosotros fuimos fieles durante toda la vida de la iglesia, empezó a crecer y todo, pero hubo un momento clave. El pastor se ganó la lotería y ahora tenemos todo. Sinceramente y de verdad me reía mientras contaba la historia. Esa es la historia que yo quiero contar. No, ganamos la lotería y nos fue súper bien. Porque muchas veces yo he pedido, Dios, ¿por qué no nos vamos a ganar la lotería? Sería bueno. Ni la juego, pero no importa. Que se la gane alguien. Sería bueno. Pero sinceramente, ¿esa es la historia que quiero contar? O es mejor esta historia. Mira, hemos trabajado fielmente. Y seguiremos trabajando fielmente porque sé que tú eres fiel y no eres deudor de nadie. ¿Cuál historia es mejor? ¡Esa! Entonces, yo creo que José estaba, ¿por qué? ¿Por qué? Mi historia por fin se estaba poniendo buena. Mira lo que quedó. La historia sigue. Resulta que él decidió seguir siendo fiel y hacer las cosas bien. Entonces, terminó a cargo ahora de los presos de la cárcel. Y empezó a tomar puestos ahí, le iba bien, porque todo lo que hacía le iba bien igual. Y hubo un día que hubo dos personajes, uno era panadero y otro copero, y uno les cuentan sus sueños, mira, soñamos tal cosa, tú sabes qué hacer, tú eres sabio y todo, y él le dice, bueno, mira, y interpreta su sueño, a ti te van a devolver el trabajo y a ti te van a matar, y fue tal cual. Y interpretó los sueños, entonces el copero, que fue el que se salvó, le dice, cuando yo vuelva a
donde el faraón, le voy a decir de ti. Nada, pasaron 2 años y no dijo nada. José dijo, bueno, aquí está mi oportunidad. Nada. Pero hubo un momento que el faraón venía con varios sueños. ¿Ven que sueño, todo el rato sueño? Entonces el faraón en un momento está con unos sueños. Nuevamente sueños. Y sueña, tenía 2 sueños en particular, así que dice, necesito gente que interprete mi sueño. Había mandado a buscar un montón de gente para que interprete su sueño. En fin, en un momento el copero, yo cuando estuve en la cárcel, un hombre me interpretó mi sueño y fue tal cual. Vayan a buscarlo. Así que fueron a buscar a José, ahí estaba frente al faraón, y el faraón le cuenta, cuénteme su sueño, necesito que interprete mis sueños. Y él le dice, ok, pero yo no interpreto sueños. Es Dios el que lo hace. Vamos, en las circunstancias de José, vamos, me voy a dar los créditos yo. No, sí, déjame, yo te voy a ayudar, tranquilo, no te preocupes. Capaz que alguno de nosotros lo haríamos así. José dice, no, yo no voy a sacar partido de esto, es Dios el que lo hace. Así que le dice, a ver, cuénteme su sueño. Entonces uno de los sueños eran, y algunos lo reconocerán, habían unas vacas gordas y luego habían unas vacas flacas, y esas vacas flacas se comían a las vacas gordas y todo eso, ¿sí? Y luego el mismo sueño pero con espigas. Había unas espigas, unas muy bonitas y otras que estaban bien feas, y las feas se comen a las espigas buenas. Entonces, no sé, y estaba bien cucú el faraón para soñar eso. Entonces, él le dice, ok, ¿qué puedes decirme de esto? Y José toma su sueño y le dice, ok, va a haber, las vacas gordas representan 7 años de abundancia. Y las vacas flacas representan 7 años de pereza, donde todo el pueblo iba a morir. Entonces, él le dice que, él le da un consejo, le dice, yo le recomiendo que haga lo siguiente, que ponga esos 7 años de abundancia a cuidar el granero. De hecho, el grano en esos tiempos era la fuente principal de alimento. Era el mejor commodity que existía. Entonces, y era moneda de intercambio también. Entonces, ponga a trabajar el grano esos 7 años, guárdenlo y se preparan por esos 7 años para cubrir los 7 años de escasez que habrá. Le recomiendo que busque a alguien que lo haga. Y ahí el faraón dice lo siguiente, dice, bueno, eso no importa. El faraón le dice, ¿podremos encontrar una persona así en quien repose el Espíritu de Dios? Dice el faraón. Luego le dijo a José, puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente que tú para hacer este trabajo. Así que el faraón pone a José a cargo de todo. Mira, nadie en Egipto era más importante que José, solo el faraón. Era el hombre más importante ahí, y le dice, quedarás a cargo de mi palacio y todo mi pueblo cumplirá tus órdenes. Solo yo tendré más autoridad que tú, que soy el rey. Increíble. Nuevamente la historia de José empieza a tomar color, empieza a verse mejor. Y él quedó a cargo y empezaron a funcionar las cosas. Pero luego vinieron los 7 años de abundancia, él administró todo lo que había que hacer. Luego vinieron los 7 años de escasez y empezó a haber hambre en todo el mundo, en toda la región, y toda la cosa se puso difícil hasta que la misma hambre llegó a la familia de José. Así que los hermanos de José decidieron ir a Egipto porque era el único lugar donde había comida. Así que van a Egipto a ver cómo intercambiar, comprar grano para no morir de hambre y llevar al resto de su familia. Así que van los hermanos de José a ver a José. Y esta historia aquí podemos estar 3, 4 horas, 10 horas contando esto, pero se los voy a resumir, y en la parte más metida también lo voy a tener que resumir. Entonces, en ese momento llega y al final
ven, habían pasado 13 años, así que ya José tenía como 30 años, entonces llegan ahí, él los reconoce, él ve que son sus hermanos, pero ellos no. De hecho, cuando él interactúa con ellos, puso hasta un traductor, porque ellos no sabían ni se imaginaban a su hermano en ese lugar, así que ellos no lo reconocían, pero él sí reconoció a sus hermanos. Así que por ahí hizo un par de cosas, les recomiendo que lean la historia, porque esta es la mejor parte de la historia, de verdad. Mira, esta es la parte donde yo la veo y esa es la parte que me inspira, que me hace pensar, decir, hay que tomar buenas decisiones, hay que hacerlo bien. Es como, esta es la parte donde uno llora. Ustedes vieron Toy Story 3, ¿no? Cuando ustedes dicen, no voy a llorar, y terminas llorando. A mí me pasa siempre con Toy Story 3. Es exactamente lo mismo. En este caso, esta es la parte de la historia donde José hace algo que rompe todo. Están sus hermanos ahí y él le revela quién es. Y él dice, soy José, su hermano. Y ellos están ahí, imagínense, ellos lo vendieron. Prefirieron no matarlo, pero lo vendieron como esclavo. Pasaron 13 años, todo lo que tuvo que vivir él. Sinceramente, esta era la gran oportunidad de José de vengarse de sus hermanos. Y él ahora tenía todo el poder, estaba a cargo de todo, para vengarse de su hermano. Tenía toda la justificación, no digo que esté bien, digo que tenía toda la justificación como para devolver la mano. Sin embargo, él decidió ir en contra de la atracción gravitacional de la amargura, de la parte emotiva, de la emoción, de ese enfoque que tú y yo podemos tener. Y él decide ir en contra de eso. Mira, él decide el perdón en vez de la venganza. Él tenía todo para vengarse, pero él decide perdonar en vez de vengarse. Él decidió tener una historia digna de contar. Piensen cómo hubiese sido la historia si él hubiese decidido ninguna de estas cosas. Él hubiese decidido vengarse. Pero él decidió tener una historia digna de contar. La pregunta es, ¿qué historia realmente quiero contar? ¿Qué historia quiero contar? ¿Cuál es la historia que se va a hablar de mí 20 años más? ¿Qué historia van a contar mis hijos de mí? ¿Qué historia van a contar mis nietos de mí? Que fracasé en todo lo que hice. Que en los primeros momentos abandoné. Que fui una persona inconstante en todas las áreas de mi vida. ¿O mis hijos van a contar? Mi papá se mantuvo fiel. A lo mejor mi papá no fue el más exitoso ni el dueño del edificio ni de esto. Mi papá logró, mi papá fue fiel a su matrimonio toda la vida. Mi papá fracasó en el matrimonio, pero mi papá se levantó. Mi mamá honró toda la vida su matrimonio. ¿Qué van a decir tus hijos de ti? Es más, ¿puedes contar la misma historia a veces de tus papás? ¿Qué historia vas a contar de ti? Recuerda, la historia de tu vida se escribe una decisión tras decisión. ¿Qué historia vas a contar en tu vida? ¿Qué historia vas a contar para los solteros cuando encontraron a la mujer de sus vidas? ¿O al hombre de tu vida? ¿Qué historia vas a contar? ¿Una buena historia o nada? Vimos un Volkswagen y chao. ¿Qué historia vas a contar? ¿Digna de contar? Esta es la decisión del legado. Con esto quiero que se queden.
La decisión del legado es: decidiré tener una historia de vida que estaré orgulloso de contar. Decidiré tener una historia de mi vida que estaré orgulloso de contar. No saltarme más. Yo dije, yo no me quiero saltar más momentos en mi vida. Me incomoda contar mi historia y tener que brincar de un punto a otro. Pero yo no quiero saltarme ningún episodio más. Y cuando tengas malos episodios, es importante que sepas lo siguiente. Cuando haya malos episodios en la historia de tu vida, entiende que es solo un capítulo, pero no es toda tu historia. Tú puedes decidir tener una historia diferente a ese mal capítulo, porque seguramente cada uno de nosotros en nuestra historia tenemos algún capítulo que no nos sentimos muy orgullosos y que queremos saltar. Sin embargo, entiende que es solo un capítulo, que Dios, como estuvo con José, puede estar contigo, está contigo y te va a acompañar en cada una de las decisiones. Pero las decisiones las tomas tú. Así como José tomó las decisiones en los momentos difíciles, él tomó mejores decisiones, decidió seguir siendo fiel. Así mismo puedes serlo tú, así mismo puedo serlo yo. ¿Qué historia es la que tú y yo queremos contar para tomar mejores decisiones y menos lamentos? Vamos a orar. Señor, yo te doy las gracias por tu amor, por tu cuidado en nuestras vidas. Yo te doy las gracias, Señor, por todo lo que tú estás haciendo en nosotros. Señor, así como estuviste con José, yo sé que tú eres fiel, yo sé que tú estás ahí en mi historia, animándome, mostrándome a tomar las mejores decisiones para caminar confiado contigo, independiente de los malos capítulos, independiente que en algún momento, Señor, nuestra historia haya sido secuestrada por otros. Señor, ayúdame a decidir ante ese tipo de cosas, de no ser una víctima, sino que realmente yo hacerme cargo y seguir siendo fiel. Gracias, Señor, por ayudarnos a escribir cada uno de los capítulos de nuestra vida, decisión tras decisión. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.